Pues no. Nos dicen que pasamos a la siguiente presentación, que totalmente cambio de tema. Esta la va a presentar Ernestina Menasalva Ruiz, que es profesora en la Universidad Politécnica de Madrid y sobre todo nos va a dar muchísima información sobre cómo se está transformando la investigación en VIH, sobre todo en el tema de análisis de datos biomédicos, que es su especialidad. Muchas gracias, Ernestina. Gracias. Un aviso al control, que nos pasen el tiempo a cero y, por favor, que antes han puesto 35 minutos, digo para que le sirva de guía al ponente, que nos pongan 20 minutos, como estaba establecido, ¿vale? ¿Me escucha alguien? 25. Bueno, 25. Bien. ¿Sabes? Gracias. Puedo empezar, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por estar aquí, porque casi que cuando pues me introducían y ahí en la presentación veis informática, de alguna manera casi que podía ver, a pesar de los focos, ya las alertas, las alarmas, ¿no? De decir, informática, esto no va conmigo. Y bueno, pues por eso os quiero dar las gracias por haberos quedado, a pesar de ser la última, a pesar de ser informática y a lo mejor porque todos habéis podido tener, o casi todos, alguna experiencia, pues a lo mejor, digamos, regular con vuestros equipos informáticos en vuestros hospitales, y dar las gracias a Johnson & Johnson y a Jesús por permitirme estar aquí, porque voy a tratar de hacer una charla no informática. Difícil porque soy informática, pero para que lo que me gustaría compartir con vosotros hoy es simplemente cómo podemos organizar nuestros datos de manera que podéis sacar más provecho de ellos, podéis sacar ese conocimiento y de todas esas herramientas que estamos hablando hoy. Pues bien, por eso lo que yo me estaba planteando, bueno, pues en esta charla, cuando la estaba preparando, era simplemente que analizáramos un poquito cuál es ese contexto que tenemos de inteligencia artificial. Nuevamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, saltan las alarmas, saltan los problemas, la privacidad, los datos. Bueno, pues que me gustaría visualizar con vosotros, ¿no?, cuáles son esos problemas del análisis, y digo artesanal, porque muchas veces cuando observo a los clínicos realizando algunos de estos estudios que hay detrás de tantos artículos, de tanto trabajo en vuestra investigación, pues es verdad que hay un trabajo y que, bueno, pues culpa, obviamente, es parte de informática por no haberos dado las herramientas para que lo podáis hacer de otra manera. Vamos a ver también que, bueno, que a pesar de que estéis haciendo las cosas como podéis, pues qué es lo que nos está exigiendo Europa y cómo podemos, pues de alguna forma, analizando el panorama de cómo están, bueno, pues las cohortes en VIH en España, cómo podríamos, pues, realizar esos análisis, ¿no?, poder pasar de los datos crudos, que esos datos, pues bueno, tienen mucha calidad, tal como los habéis recogido, pero que es verdad que no se pueden aplicar las técnicas de inteligencia artificial, bueno, ni siquiera las técnicas de estadística, para poder extraer el conocimiento de los datos. Y básicamente es porque nos falta algo, que es lo que me gustaría compartir y hablar un poquito con vosotros, que es esa estandarización, esa armonización de los datos. La realidad es que hoy estamos viviendo, bueno, pues de alguna manera, ¿no?, en un momento muy curioso, porque tenemos muchos datos, o sea, la tecnología nos ha permitido recoger datos de absolutamente todos los pacientes, no solo lo que recogéis en consulta, sino que tenemos sensores que os permiten recoger cosas incluso de sus hábitos en casa, de marcadores de actividad. Tenemos, bueno, pues que los pacientes viven más, los pacientes muchas enfermedades se han cronificado, con lo cual sus historias son largas, tenemos todos los datos a lo largo de la vida, pero realmente no disponemos de las herramientas para luego poder analizar y contrastar lo que le pasa a distintos pacientes. De alguna manera bueno, pues hace unos años, cuando llegó ChatGPT, cuando la inteligencia artificial de nuevo volvió a tener, pues irrumpe en nuestras vidas y posiblemente pues ya se nos va a quedar, pues de alguna forma os pensáis, ¿no?, bueno, pues parece que la inteligencia artificial puede hacer eso, hasta los dibujos que tengo en esas transparencias, y sin embargo, ¿por qué es capaz de escribir incluso un informe? Y sin embargo, ¿por qué no es capaz de analizar nuestros datos? Pues fijaros, no es capaz de analizar nuestros datos porque, como os digo ahí, ¿no?, pedirle a la inteligencia artificial con los datos tal cual los habéis generado, que genere o que saquemos conocimiento de los datos, sería como pediros a vosotros que firmarais un diagnóstico de un paciente al cual no le habéis entendido nada de lo que os ha dicho en consulta. O si queréis, os lo digo con un ejemplo mucho más naif que yo siempre le digo a mis estudiantes. Y quizá para vosotros es todavía, ¿no?, por la parte de
de médico más gráfica. Pues sería como pediros que os comierais un mango apetitoso, imaginaros en cualquier país del mundo, que ha sido cortado por unas manos que no sabéis lo que estaban haciendo antes de cortar ese mango y que se ha lavado con un agua que no sabéis qué condiciones tiene. Pues igual que no confiamos muchas veces, y ese mango era de perfecta calidad cuando salió del árbol, como vuestros datos cuando los recogisteis, pero posiblemente no nos lo comeríamos, pues de la misma manera yo tampoco me fiaría de aplicar inteligencia artificial en datos, por muy buenos que sean, cuando los tenemos que integrar. Pues bien, ¿qué es lo que pasa y por qué ocurre este problema de alguna manera? Y es lo que yo quería compartir con vosotros. Cuando estamos en consulta, cuando generáis los datos delante del paciente, en la planta, en la guardia, tenemos que pensar que vosotros lo que estáis haciendo obviamente es la atención médica. Tal como estáis escribiendo, pues ahí escribís abreviaturas, ahí escribís ciertas palabras que vosotros entendéis y vosotros vais a entender esa historia clínica cuando la vais a mirar. Bueno, sobre todo si la miráis ese día. Lo que ocurre es que eso es en el uso primario, pero ¿qué ocurre cuando luego, pasado el tiempo, queremos analizar la respuesta a un determinado medicamento o queremos hacer un análisis de varios pacientes? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor no todos son míos y que pueden ser de otros médicos y que ocurre también que incluso habré olvidado qué había escrito. Cuando el uno lo escribía, qué significaba o cuando escribía aquí, o sea, se nos va a poder empezar a olvidar. Lo que ocurre es que en la consulta nosotros somos el traductor del dato que estamos escribiendo. Pero cuando nos vamos de la consulta y los datos se guardan en la base de datos, cuando queremos hacer esos estudios, el traductor ya solo es el dato. Con lo cual, el dato en sí mismo no puede y no tiene toda la información que debería. Y eso es justo lo que nos está pasando en Europa y lo que Europa nos está pidiendo, que hay que tratar de cambiarlo, porque la situación que tenemos es la que está en esa figura. De alguna manera tenemos los hospitales, cada uno podemos realizar los estudios en nuestro hospital, pero los datos, la manera en la que están guardados los sistemas informáticos que tenemos en un hospital, no son ni siquiera los mismos del siguiente hospital en mi misma ciudad. A veces ni siquiera en servicios distintos del hospital los datos están codificados de la misma manera. Esa es la realidad de hoy, que como mucho entre esas islas, entre los distintos hospitales, nos pasamos un Excel, que, bueno, porque queremos hacer un multicéntrico, tenemos que pasar horas y horas para armonizar los datos, para ver qué es lo que significa lo que tú ponías, lo que yo ponía, y en realidad lo que nos gustaría es que esos hospitales estuvieran conectados, como vemos en la otra imagen, y que realmente pudiéramos compartir esos datos y pudiéramos hacer esos estudios multicéntricos. Es más, si vamos ya a deseo, lo que desea Europa cuando habla de ese European Health Data Space, de los espacios de datos, cuando habla de FAIR, de que los datos tienen que ser accesibles, que tienen que ser interpretables, que tienen que ser alcanzables, de que tenemos que tener todas las condiciones, de lo que estamos hablando es de que los datos entre ellos tienen que hablar el mismo idioma, que tenemos que ser capaces de compartir, y eso no significa que los datos se tengan que mover del hospital donde se han generado. Lo único que significa es que los datos tenemos que tener una manera de que entre ellos puedan hablar, podamos realizar esos análisis de todos los datos independientemente de por quién o dónde se hayan generado. Pero volvamos a vuestra realidad cotidiana y vamos a pensar, bueno, pues en la doctora Ana, ¿por qué no?, en un hospital, infectóloga de un hospital cualquiera de España y que quiere hacer algo muy razonable, posiblemente para vosotros, que yo posiblemente no sé, pues comparar el tiempo a supresión virológica entre dos pautas. Y posiblemente esto es algo con lo que muchos clínicos se sienten identificados. Lo que ocurre es que tenéis que pasar horas y horas descargando de vuestros historiales para generar un Excel en el cual tenéis, bueno, vuestra base, ¿no?, que llamáis. Tenéis que, bueno, pues analizar qué tenéis ahí hasta que realmente ponéis todas las variables e incluso, bueno, pues decís, bueno, ya sea porque necesitáis a informática o al estadístico para realizar el análisis o ya sea porque necesitáis más datos y tenéis que ir a informática, vais, pues eso, con vuestro monstruo detrás, ¿no?, decir, bueno, pues a ver si me puede ayudar. Informática que nos dice, esto va a llevar mucho tiempo. Eso es lo que, pues no estoy yo liado. Y nos deja ahí porque no entiende nuestro problema. Y después de todo ese tiempo, lo que ocurre es que cuando nos traen los resultados, ¿qué es lo que tenemos? Pues al final, un análisis, sí, muy bonito, pero con un N muy pequeño,
con un N sesgado y que cuando me planteo si lo puedo compartir con mis compañeros de otro hospital, pues realmente los datos no son completamente contrastables porque no tenemos manera de poder ver si realmente la manera en la que yo guardo los datos son los que lo está guardando. Pues bien, esos son los desafíos a los que nos estamos enfrentando y en cada hospital lo que ocurre es que cuando vamos a hacer estudios y en datos en la clínica lo que tenemos en investigación es que tenemos tamaños de muestras muy pequeños, tenemos sesgos porque los datos están sesgados por el hospital donde se ha realizado el estudio, se tarda mucho tiempo en limpiar esos datos, como decíamos, ¿no?, de esos Exceles, y encima las limpiezas son irrepetibles. Cuando tengo que hacer otro estudio, casi que vuelvo de cero. Con lo cual, los multicéntricos, bueno, digo hay imposibles no lo son, pero sí es verdad que son muy complicados. Pero la buena noticia es que hay una manera de que esta historia no se repita. Y la buena noticia es que hay un idioma. Y no estamos hablando, y por eso digo no quiero hablar de informática, no estoy hablando de informática cuando hablamos que aquí hoy estamos hablando todos en español porque es un congreso nacional. Pero si fuera un congreso internacional, posiblemente habríamos elegido el inglés para entendernos entre todos, porque habría personas de todo el mundo. Pues lo único que es OMOP, que es ese, digo ahí, no es un juguete informático, es ese idioma, digámoslo así, con el que podríamos hacer que los datos de todos los hospitales hablaran el mismo idioma. No se trata de quitar las bases de datos de cada hospital, se trata de mantener esas bases de datos, pero mantener al mismo tiempo la base de datos traducida a ese idioma común. ¿Y qué podéis hacer como médicos? Como médicos, porque realmente OMOP o la base de datos OMOP sin vosotros vais a ser el motor que va a mover y que va a hacer esas preguntas, que va a decir si tienen calidad los datos que ahí se han subido, que vais a poder generar vuestros casos, o sea que realmente vais a ser el motor. Bien, entonces OMOP va a ser esa puerta, más que puerta, ese puente que nos va a permitir unir los hospitales y que va a permitir que cuando hablemos de tratamientos, que cuando hablemos de pautas, que cuando hablemos de diagnósticos, que cuando hablemos de cualquier variable, todos nos podamos referir, independientemente de cómo la hayamos guardado en nuestra consulta, eso cuando vayamos a hacer el estudio sí esté guardado de la misma manera. Es, como os decía, un idioma común de los datos clínicos. No es un programa, es algo que llamamos un modelo de datos y con esto no vamos a entrar más en qué es lo que significa, pero que lo que me permite es guardar, como digo, todos esos datos de fármacos, de diagnósticos, de analíticas, todo de manera estándar. ¿Y por qué? Porque vamos a utilizar vocabularios, vamos a traducir y cuando digo vamos, son los informáticos. Vosotros no vais a tener que hacer esa traducción, se va a traducir todos los datos a vocabularios estándar, UMLS, a CIE, a SNOMED, a TC, a todos los vocabularios estándares médicos, de tal manera que TAR signifique siempre lo mismo en todos los hospitales. Y así va a permitir que cuando una consulta se realice en un hospital, esa consulta se pueda realizar en otro hospital y tenga el mismo significado. De alguna manera, como digo, es lo mismo que cuando nosotros elegimos un idioma, pues OMOP es el idioma en el que todas esas bases de datos estarían traducidas y entonces haríamos posible el que se pudieran comunicar. Claro, la pregunta vuestra sería, ¿pero y qué gano yo como médico si mi hospital habla OMOP? Pues lo que se gana como médico es que podemos definir las cohortes de manera clara y además repetible, porque una vez que está definida la cohorte, ¿vale?, pues esa cohorte ya me sirve para poderlo repetir una y otra vez. Me va a servir para comparar mi práctica con la de otros compañeros, con las de otros hospitales. Es más, la definición de cohorte me la van a poder dar o yo la voy a poder dar una vez si ambos hospitales están hablando los dos OMOP. Y ya no va a dejar, ¿vale? O sea, ya vamos a dejar de depender de ese Excel que tengo hecho, ¿vale?, y voy a pasar a tener, ¿vale?, cosas que van a ser reutilizables. No es para que vosotros programéis, ni mucho menos, es para que las preguntas, ¿vale?, se puedan realizar sin depender ni del informático de turno, ni de que tengamos el héroe o la heroína del Excel que es capaz de utilizarlo. Antes, entonces, lo que teníamos es que exportaba mis datos, que guardaba mis ficheros y que realizaba mis análisis. Y cada vez que empezaba, otra vez de nuevo. Después, una vez que tenemos OMOP, lo tenemos estandarizados. Si quiero ajustar criterios, lo hago sobre la definición de la cohorte y los análisis se realizan de manera útil y confiable.
¿Cómo se organiza? Y esto es la única parte, bueno, pues porque os quede, porque lo sepáis y, bueno, pues eso os diferencie de otro. Pues básicamente vamos a organizarlo todo por eventos y dominios y vamos a tener, bueno, pues distintas tablas que van a guardar todos esos dominios. Pues vamos a tener tablas para medicamentos, para medidas, para condiciones, donde vamos a ir guardando los distintos datos. Y todos esos datos los vamos a ir traduciendo. No pretendo, ni mucho menos, que sepáis lo que es esto. Esto es la única parte, si queréis, informática y que no tenéis por qué entender. Esto es como el prospecto de una medicina, pues sabéis que está por detrás y en ello confiamos, pero no tenemos por qué leerlo. Pues aquí es lo mismo. Lo que veis en azul serían todos los datos del paciente con sus condiciones y con todos sus eventos. Y lo más importante que quería que vierais es que lo que estáis viendo en verde es que luego vamos a traducir todos esos datos a esos vocabularios estándar. Por eso, una vez que están traducidos los datos, son independientemente de la lengua, independientemente del sistema, independiente de quien haya guardado los datos. Y esa es la belleza, ¿vale? Entonces, de alguna forma, bueno, pues como digo, cuando vamos a hacer una cohorte, pues directamente se define la cohorte, se hace por debajo, se sabe cómo se generan los datos que van detrás de la cohorte, se generan los concept set, esto vosotros no tendríais por qué hacerlo, ¿vale? Y ahora la diferencia es que la doctora en su hospital, cuando quiera hacer su análisis, pues básicamente ella pide su análisis, que lo habrá pedido para que se le realice y tendrá una herramienta, porque sobre la base de datos de OMOP tendremos que tener esa herramienta, y entonces por debajo el sistema generará, ¿vale?, con la cohorte que tiene y le mostrará el resultado. Como digo, ya no dependemos y es más, ese script de lo que ella ha pedido se puede volver a realizar una y otra vez y se iría actualizando con los nuevos datos que tuviera. Por detrás, obviamente, que el servicio de informática, por detrás ha tenido que hacer lo que llamamos una ETL, extracción, transformación y carga, que habrá, como digo, mantendrá la base de datos donde se cargan vuestros datos y ahora habrá la base de datos de OMOP y se habrán, bueno, pues realizado esas transformaciones para que tengamos esa base de datos que es la traducida y eso se realiza de manera automática en el hospital continuamente, con lo cual esos datos siempre están actualizados. Y sobre esa base de datos de OMOP se ponen las herramientas que os permiten realizar esos análisis. Y ahora ya no tenemos codebooks, ahora ya tenemos que es todo estándar, ahora ya no tenemos ambigüedades, ¿vale? Y tenemos la reversibilidad garantizada, porque recordar que mantenemos la base de datos y mantenemos el link entre una base de datos y la otra. Pues lo que tenemos es que hemos pasado de ese monstruo de Excel a poder realizar análisis, ¿vale?, de manera sin depender ni de los Exceles ni del informático. Claro, os estaréis preguntando ¿y cuánto tiempo se tarda hacer eso en mi hospital? Bueno, pues yo os digo, la experiencia dice que se tarda entre 6 meses a 1 año. O sea, en 1 año, pero fijaros que no estaríamos haciendo una cohorte solamente para VIH, sino que esto es lo que se tardaría en transformar el hospital completo. O sea, estamos hablando que a partir de ese momento podríais vosotros, pero estarían los cardiólogos, estarían los oncólogos, ¿vale? Si va a ser una cohorte más pequeña, pues obviamente sería mucho menos tiempo. Me gustaría ver la situación en España, porque alguien me puede decir, bueno, ya existen cohortes en España, ¿y qué pasa con las cohortes? Es cierto que ya tenemos una cohorte nacional, que existen cohortes pediátricas que ya están integradas con algunas redes europeas, hay mucha experiencia y eso hay que tenerlo, y también tenemos que convivimos con hospitales que ya están traduciendo sus datos a OMOP, o sea, son muchos hospitales los que ya han empezado esta traducción. Luego no partimos de cero, o sea, tenemos ambos dos modelos y la realidad es que decimos, bueno, si ya tenemos una cohorte, entonces ¿para qué nos cuentas esto? Bueno, pues realmente esos modelos de alguna forma se tienen que ir continuamente, ¿no?, actualizando con nuevos datos. Y aún así, bueno, pues está la cohorte, pero vosotros queréis seguir haciendo vuestros datos con vuestros pacientes. Y eso pues no lo podéis hacer. Por eso tenemos, pues de alguna manera, una oportunidad. Con estos dos modelos en juego, que los dos tienen cosas buenas, porque la cohorte tiene ya toda la experiencia, tiene los datos, tiene toda la experiencia clínica de quien la ha estado utilizando y de que se ha estado rellenando, pero también tiene por contra cómo la vamos a seguir actualizando. El modelo de los hospitales tiene lo bueno de que una vez que esté vamos a tenerlo todo traducido, pero tiene lo malo de que necesitamos un tiempo para traducir los hospitales. Con lo cual, bueno, pues lo más sensato sería como continuar, o sea, no acabar ni con uno ni con lo otro. En paralelo, ir haciendo poco a poco los hospitales al tiempo que se van, bueno, pues poniendo los puentes con las cohortes para ir actualizando esa cohorte
automáticamente, y va a ser mucho más fácil actualizar la cohorte si todos los datos hablan el mismo idioma que si ahora tenemos que estar traduciendo para llevar a la cohorte datos desde distintos hospitales. ¿Cuál es el papel del clínico que tenemos en todo esto? Bueno, pues fijaros, sois quien define los casos de uso, sois quien define los criterios clínicos y sois quien define la calidad de los datos. No tenéis que saber esas tablas, no tenéis que saber lo que es una foreign key, como digo ahí, pero sí hace falta que vosotros digáis este paciente no tendría que estar en esta cohorte o esta variable que es clave no la estamos teniendo en cuenta. ¿Qué es lo que podéis hacer mañana? Bueno, pues básicamente podéis preguntar si vuestro hospital ya está utilizando MOP, porque si es así, entonces lo único que tenéis que hacer es definir vuestro problema y que entonces os ayuden a definir con ese caso pues cómo serían vuestros análisis y los podríais realizar. Llevar preguntas concretas para que se puedan realizar y dar una solución. Y si no lo tenéis, pues tenéis que ser de alguna forma el disparador, tenéis que apoyar a que el hospital invierta en estas políticas. Porque yo os digo, de informática no va a venir. O sea, aunque esto es una cosa que a vosotros os pueda sonar de informática, no os va a venir de informática. Los informáticos están haciendo lo que están y a ellos no les soluciona ningún problema. A quien soluciona la vida, o sea, a quien nos va a ayudar, va a ser a realmente poder hacer esos análisis mejor. Para terminar, me gustaría quedarnos, bueno, pues con una idea. De alguna manera, cuando hablamos de estandarización, podemos pensar que estamos hablando de alguna forma de informática. Pero fijaros, es algo muy parecido a lo que pasa vosotros en consulta. Cuando vosotros le decís a un paciente que sería bueno que se tomara la medicación todos los días a la misma hora, podemos pensar que eso es pues un capricho vuestro, una manía o burocracia, pero vosotros sabéis que eso es fundamental y que eso marca la diferencia. Con los datos es igual. Igual que el hábito de tomarse la medicación es un hábito costoso, pero es importante para vosotros, para hacer medicina mejor, de la misma manera, el hacer los datos que estén estandarizados supone un esfuerzo. Supone un esfuerzo primero de poder hacer esa estandarización, pero también marca una diferencia. Y quiero que penséis que no es una cuestión informática. Estamos hablando de hacer medicina mejor, porque es la única manera de asegurar que cuando comparamos datos de pacientes, de hospitales o de países, realmente podemos confiar en ese análisis. Para terminar, me gustaría pues que recordemos el caso del UK Biobank. Sabemos pues que llevan años y años recogiendo datos integrados, datos que han permitido que hace poco más de un mes, se publicó en Nature que entrenaron un modelo, el modelo Delphi M2, con el cual pues estuvo hablando, ¿no?, de todo lo que se puede predecir con esos datos. Alguien se puede preguntar, ¿Inglaterra tiene mejores datos, tiene mejor inteligencia artificial, mejores técnicas que España? No, realmente no lo tiene. Si ahora nos vamos, lo que tiene es que tiene datos integrados, datos armonizados. Si volvemos a la situación en España, en VIH, tenemos estupendos clínicos, la medicina es excelente y tenemos muchísimos datos. Solo nos falta ese salto de calidad hacia la estandarización de los datos. Quiero que veamos, o el mensaje final sería, inteligencia artificial sí, pero no sin estandarización. Y la estandarización no es el fin, es simplemente la herramienta para hacer medicina mejor, y en particular en VIH. Muchas gracias.